Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: la tabla se utiliza para mantener el extremo de una llave de cruz de 4 vías en la posición mostrada. Cuando el hombre aplica una fuerza de F igual a 100 newtons, determine la magnitud del momento producido por esta fuerza con respecto al eje X. La fuerza se encuentra en un plano vertical. Muy bien, aquí podemos apreciar la tabla que decían anteriormente. En este caso, el extremo de esta llave de cruz representaría el eje X. Aquí tenemos el eje Y y por acá tenemos el eje Z. Lo que nos pide es encontrar el momento. Recuerden que el momento es un giro. El simple hecho de que aplique una fuerza en este punto, pues está generando un momento debido a que hay una fuerza y también hay una distancia. Estamos en el tema de momento con respecto a un eje. Vamos a comenzar primero con nuestro diagrama de cuerpo libre. El primer paso es dibujar el plano cartesiano. Tenemos eje X, tenemos eje Y, tenemos eje Z. Nuestro siguiente paso va a ser identificar el eje. En este caso ya nos dicen que el eje en el cual se produce el giro es el eje X. Entonces en este eje X vamos a hacer un vector. En este caso podemos dos opciones. Realmente podemos hacer un eje X, un vector en el paralelo al eje X, tendríamos dos opciones. Uno que apunte hacia acá, hacia el eje X positivo, u otro que se vaya en sentido opuesto al eje X, que sería el eje X negativo. Entonces, ¿cuál tomo? ¿El primero o la segunda opción? En este caso, no me especifica el ejercicio. Cuando el ejercicio no me especifica si es un eje X positivo, un eje X negativo o cualquiera de los otros dos ejes, si no me especifica el signo, ya se sobreentiende que es el signo positivo, es decir, la primera opción. Entonces, yo voy a dibujar el vector en el eje que se produce el giro, en este caso en el eje X. Y de este vector a mí solo me interesa su vector unitario. Listo, esto del eje. Ahora vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, ¿por qué se llama regla de la mano derecha? Por la siguiente razón. Ponemos nuestra mano derecha en esta posición, tratando de que el pulgar apunte hacia el eje que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando hacia el eje X positivo. Entonces, una vez que tengamos nuestra mano en esta posición, vamos a cerrar estos 4 dedos, es decir, vamos a hacer puño nuestra mano, y estos dedos van a girar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos puño, los dedos producen un giro en este sentido. Entonces, yo establezco que el giro, cuando se produzca en ese sentido, va a ser positivo. Y si la respuesta sale negativo, simplemente dice que el giro está yendo en sentido opuesto. La regla de la mano derecha solo me sirve para ver cómo va a ser el giro, en qué sentido va a ser, mejor dicho. Listo, ya tengo el dato del eje. Nuestro segundo dato va a ser identificar un punto o más de donde actúe la fuerza. En este caso, la fuerza está actuando en este punto. Entonces, este punto podemos obtener sus coordenadas a través de estas distancias que nos dan. Entonces, el origen está en esta posición. Aquí, perdón. Entonces, desde el origen para llegar al punto donde se aplica la fuerza, ¿cuánto me mueve en X? Pues ya nos dan la distancia en X. Es esta distancia que pueden ver aquí, que es de 250 milímetros. Recuerden que estamos en el sistema internacional, así que debemos trabajar con distancias en metros. Debemos pasar de milímetros a metros, ya estuvimos en el capítulo 1. Recuerden, para pasar de milímetros a metros, el valor que está en milímetros vamos a dividir para 1000 y tendríamos el valor en metros. Entonces, la distancia en X sería 250 milímetros positivo, porque desde el origen voy hacia el eje X positivo. Una vez que esté en este punto, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto donde se aplica la fuerza? Pues me muevo hacia la derecha. Entonces la distancia en Y sería positivo y tendría un valor de 250 milímetros. Estaría en este punto. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto donde se aplica la fuerza? De hecho, ya llegué al punto. Una vez que llegue al punto, ya no me tengo que mover. Quiere decir que en el eje Z no me movería, así que sería 0. Entonces la posición de dicho punto sería 250 en X. Recuerden que las posiciones tienen que estar en metros. 250 dividido para 1000 es 0.25 y ya tengo esto en metros. Entonces, I siempre va a ser para X, J siempre va a ser para Y y K siempre va a ser para Z. Entonces tengo distancia en X
0.25, distancia en Y 0.25, positivo y positivo, y en Z sería 0. Recuerden que la posición es negativa si me voy en sentido opuesto al eje X, al eje Y o al eje Z. Recuerden, si me fuera opuesto a X sería negativo, si me fuera opuesto a Y sería negativo, si me fuera opuesto a Z sería negativo. Pero estas distancias ninguna se oponen al eje. Muy bien, ahora una vez que identificamos el punto o los puntos donde actúa la fuerza, pues vamos a dibujar la fuerza. La fuerza en este caso, que nos dice el ejercicio que tiene un valor de 100 newtons y además nos dan un ángulo de 60 grados. Y ojo, ¿qué dice aquí una parte muy importante? Dice que la fuerza F se encuentra en un plano vertical. Entonces, ¿qué nos dice? Esta parte de aquí en un plano, cuando lean esta parte, quiere decir que se encuentra en dos ejes. En este caso, si nos damos cuenta, se encontraría en el eje Y y en el eje Z. Y como se encuentra en un plano, significa que en uno de los ejes su valor va a ser 0. En este caso, esta fuerza tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje Z, porque va hacia abajo y hacia la derecha. Quiere decir que la fuerza en el eje X sería 0, puesto que se encuentra en este plano vertical. El plano vertical tendríamos el ZY o el ZX, pero en este caso la fuerza se encuentra en el ZY. Esto se entiende mucho mejor practicando con bastantes ejercicios. Listo, pues sigamos. Entonces, para encontrar el momento producido por una fuerza con respecto a un eje, yo necesito tres datos. Primero, el vector unitario del eje, que lo podemos ver gráficamente aquí. Segundo, necesito la fuerza en su forma de vector, que la podemos calcular después, pero bueno, aquí está la fuerza. Y tercero, yo necesito un vector posición. Este vector posición tiene que cumplir cierta condición. Puede empezar en cualquier punto del eje, en este caso, como estoy trabajando el eje X, y debe terminar en cualquier punto de la fuerza. Entonces, escojo un punto del eje X, pues el más sencillo sería el origen. Escojo un punto de la fuerza, pues el único punto de la fuerza sería este punto P. Entonces trazo un vector que empiece desde aquí y termine acá. Y tendría mi vector posición, que en este caso decidí llamarlo RP. Con estos tres datos, yo ya puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y vamos a comenzar con el desarrollo. Entonces, con nuestro diagrama de cuerpo libre completo, el desarrollo sería calcular primeramente el vector unitario del eje X. Aquí me faltó la palabra X, no hay problema, la podemos agregar en este instante. Entonces, recuerden, estos deben saberse de memoria. El eje X, el eje Y y el eje Z ya tienen sus propios vectores unitarios establecidos. En este caso, el eje X, su vector unitario sería Y positivo más 0J más 0K. Es un vector que no hay que calcularlo porque esto se lo deben tener anotado o deben sabérselo de memoria. Para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Entonces no hay cálculos aquí, ya por conocimientos debemos saber el vector unitario del eje X. Lo que ahora necesito es el vector posición. Entonces vamos a hacer el cálculo del vector posición RP. ¿Cómo se calcula un vector posición? Un vector posición se calcula punto final menos punto inicial. Entonces el vector posición P va a ser igual a la posición del punto P, que es el punto final, menos la posición del punto O, que sería el punto inicial. Entonces la posición del punto P sería 0.25i más 0.25j más 0k metros. La posición del punto O sería el origen, que sería 0i, 0j y 0k. Resto I con I, J con J y K con K, y yo tengo que el vector posición P ha sido 0.25i más 0.25j más 0k metros. Recuerden que el vector unitario no tiene dimensiones. El vector posición sí tiene dimensiones, en este caso, posición siempre tiene unidades de longitud, en este caso el metro. ¿Listo? Ya tengo el vector unitario del eje, ya tengo un vector posición que empieza en un punto del eje y termina en un punto de la fuerza. Ahora necesito la fuerza en forma de vector. Entonces vamos a hacer el cálculo de la fuerza en forma de vector. Como sabemos que se encuentra en un plano vertical y gráficamente veíamos que esta fuerza tenía componente en el eje Y y en el eje Z, quiere decir que en el eje X su fuerza era 0. Es por eso que la fuerza en el eje X sería 0. Para encontrar su componente en el eje Y y en el eje Z voy a tomarme el tiempo de hacer un pequeño gráfico. Esta línea de aquí representaría mi fuerza de 100 newtons, ¿correcto? Entonces voy a dibujar sus componentes. Sus componentes siempre las voy a dibujar en donde actúe la fuerza. En este caso la fuerza actúa en este punto. Esta fuerza tiene una componente aquí y la misma sería acá. Recuerden por el método del paralelogramo, y tendría una componente vertical
y esta componente se repite en su lado opuesto. Entonces, aplicando la regla del paralelogramo, aquí estarían sus componentes de manera gráfica. Ahora, esta fuerza hacia dónde se va, hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, aquí tengo una componente que va hacia abajo y otra componente que va hacia la derecha. Y tengo un ángulo de 60 grados. Con estos datos, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo, mejor dicho, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo calcular las componentes. ¿Por qué? Porque esta componente de aquí, que estaría en este punto, voy a graficar las componentes de acá. Aquí sería la componente horizontal, aquí sería la componente vertical. Entonces, esta componente, ¿qué representaría? Representaría mi fuerza en el eje X, ya que este vector es paralelo al eje X. Y esta componente representaría mi fuerza en el eje Z, ya que es paralela al eje Z. Entonces, yo voy a calcular las componentes de una fuerza y me dan su ángulo. Así que yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Seno utilizo para la componente que se encuentre al frente del ángulo. Si aquí estamos hablando de 60 grados, el ángulo de 60 grados, ¿cuál se encuentra enfrente del ángulo de 60 grados? Se encuentra esta componente vertical. Como lados opuestos son iguales, esta de aquí es la misma de acá. Quiere decir que para calcular esta componente multiplico el valor total de la fuerza, que es 100 newtons, por el seno de 60 grados. Y recuerden, para calcular las componentes, si en un lado utilizo el seno, pues para la otra componente ya debo utilizar el coseno. Entonces para acá voy a utilizar 100 newtons por coseno de 60 grados. Ahora sí viene la parte de los signos. Recuerden, como les dije, con la posición es lo mismo. Desde el origen, ¿dónde está el eje Y? A la derecha. Esta componente en Y, ¿de dónde se va? Hacia la derecha. Como sigue la misma dirección del eje, yo sé que esta componente en Y va a ser positiva. Ahora, desde el origen, ¿dónde se encuentra el eje Z? Hacia arriba. Pero esta fuerza, ¿hacia dónde se va? Se va hacia abajo. Como se va en sentido opuesto, yo digo que esta componente de la fuerza va a ser negativa. Y listo, con esta de aquí va a ser negativa. Y con esta explicación podemos, mejor dicho, se hacen los cálculos. Fuerza en Y, 100 coseno de 60 positivo, esto nos da 50 newtons. Y la fuerza en Z es menos 100 newtons por seno de 60, esto nos da menos 86.6025 newtons. Entonces, nuestra fuerza en forma de vector va a ser igual a la fuerza en X, Y, más la fuerza en Y, J, más la fuerza Z en K. Recuerden, Y para X, J para Y y K para Z. Simplemente reemplazamos dos valores y ya tengo la fuerza en forma de vector. Listo, ya tengo los tres datos, tengo el eje en forma de vector, tengo el vector unitario del eje, tengo el vector posición que va desde un punto del eje hacia cualquier punto de la fuerza, y tengo la fuerza en forma de vector. Con estos tres datos ya puedo calcular el momento que se produce con respecto al eje X. Entonces, vamos a hacer el cálculo del momento respecto al eje X. Ahí el momento con respecto a un eje tiene la siguiente ecuación. En este caso, momento, ¿con qué eje? Con respecto al eje X va a ser igual. Como si estoy trabajando con el eje X, pues necesito el vector unitario del eje X, producto punto, abro paréntesis, el vector posición que va desde cualquier punto del eje hacia cualquier punto de la fuerza, que en este caso sería el vector posición P, producto cruz por la fuerza en forma de vector. Reemplazo datos. Aquí tenemos el vector unitario del eje X, tenemos el vector posición P y tenemos la fuerza en forma de vector. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con una matriz. La matriz siempre va a ser de 3 por 3. Entonces tengo aquí la matriz de 3 por 3. Cada fila se va llenando de acuerdo al orden de la ecuación. Es por eso muy importante seguir correcto este orden. Este orden es fundamental. Primero el vector unitario del eje, luego el vector posición y al final la fuerza en forma de vector. Así mismo en las filas. Primero el vector unitario del eje, que en este caso sería solo sus valores de las componentes, sería 1, 0 y 0. De la posición sería 0.25, 0.25 y 0. Y de la fuerza sería 0, 50 y menos 86.6025. ¿Cómo se resuelve esta matriz? Pues hay varios métodos. Yo prefiero trabajar con el método que tiene el propio libro, que nos lo muestra en aquí. Entonces, para la componente, para la primera fila, primera columna, trazo una línea vertical, una línea horizontal y estas se eliminan. No las tomo en cuenta y siempre me van a quedar 4 valores libres. Estos 4 valores libres primero multiplico de, fijémonos en la ecuación, primero vamos a ponerla acá de una vez. Primero copio el valor tachado que sería y, en este caso y para nosotros es 1. Ahora vamos a multiplicar, primero de izquierda a derecha, entonces de izquierda a derecha los 4 valores que sobran sería 0.25 por menos 86.6025. Ahora colocamos menos, ahora multiplicamos de derecha a izquierda, sería 0 por 50. Esto para y.
Vamos para J. Para J siempre nos dice, recuerda el signo negativo, por eso aquí pongo menos. J en nuestro caso, que sería el 0, en 0, línea vertical, línea horizontal. Estos valores no tomamos en cuenta, simplemente quedan 4 valores libres y multiplicamos. De izquierda a derecha sería 0.25 por menos 86.6025. Ahora sigue menos, de derecha a izquierda sería 0 por 0. Listo, ya tengo la componente J, ahora vamos con la componente K, que sería otro 0, línea vertical, línea horizontal. Y multiplico primero de izquierda a derecha, sería 0.25 por 50, menos, ahora multiplico de derecha a izquierda 0.25 por 0. Y listo, pues ya podemos eliminar esta tabla y podemos seguir con el desarrollo. Resolviendo esto, nos va a quedar 1 por menos 21.6506. Todo esto al final se va a multiplicar por 0, entonces va a ser 0. Y todo esto, no importa que se haga, al final se va a multiplicar por 0, entonces va a quedar 0. Recuerden, la fuerza está en newtons y el vector posición está en metros. Entonces la respuesta sería newton por metro. Al aplicar esta ecuación, ¿sí? Recuerden que ingresamos vectores, pero al final la respuesta tiene que ser un escalar, es decir, solo va a ser un número, ya no va a ser un vector. Entonces simplemente aquí multiplicamos y sumamos y restamos y tenemos que el momento con respecto al eje X va a ser igual a menos 21.6506 newton por metro. ¿Y por qué salió negativo? Recuerden que establecimos que con la regla de la mano derecha el giro así va a ser positivo. Si nos sale negativo, simplemente quiere decir que el giro está produciéndose en el otro sentido. Entonces, ¿nos interesa el signo? No, porque el ejercicio que dice determine la magnitud. Cuando pide magnitud, al valor final se saca el valor absoluto. Entonces saco el valor absoluto. El valor, el valor absoluto de un número negativo va a ser el mismo número pero con signo positivo. Y expresamos esta respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento, la magnitud del momento con respecto al eje X va a ser igual a 21.6 newton por metro. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.